Hoy exploraremos el framework Java Fork Join, una herramienta fundamental para el procesamiento paralelo de datos y la concurrencia de alto rendimiento. Nos centraremos en cómo descompone tareas complejas, las distribuye y luego combina sus resultados, profundizando en la arquitectura de robo de trabajo y las recursive tasks. El framework Fork Join está diseñado para maximizar el rendimiento en cargas de trabajo de paralelismo de datos, aplicando operaciones similares sobre grandes conjuntos de datos fragmentados. Este enfoque se basa en el principio de divide y vencerás. Un conjunto de datos se divide, se procesa en paralelo y finalmente se combinan los resultados. Es ideal para tareas CPU-bound, como el procesamiento de imágenes, simulaciones científicas o algoritmos de machine learning, donde la potencia de procesamiento es la clave y se evitan operaciones I/O que puedan bloquear los hilos. Una Recursive Task B es la unidad fundamental de trabajo en Fork Join, diseñada para devolver un resultado. La clave de su implementación reside en el método compute. Aquí vemos un ejemplo, sumador array, donde si el tamaño de la tarea es menor que un umbral secuencial, se computa directamente. En caso contrario, la tarea se divide en subtareas, izquierda, derecha, que se planifican con fork. La tarea actual ejecuta una de ellas y luego espera productivamente por el resultado de ambas con join, combinando finalmente los resultados. Fork simplemente planifica la tarea, empujándola a la cola del hilo actual sin bloquearlo. El Fork Join Pool es una implementación altamente especializada de Executor Service, cuyo fundamento es la arquitectura de colas descentralizadas. A diferencia de un Thread Pool Executor con su cola central compartida, cada hilo trabajador en un Fork Join Pool posee su propia cola de tareas de doble extremo, o DK. Esta estructura minimiza la contención y es la base del algoritmo de robo de trabajo. En la parte inferior vemos cómo se invoca una tarea en el Common Pool, que es el pool común de la JVM, y invoke es una operación síncrona que combina fork y join. El algoritmo de robo de trabajo es el pilar del rendimiento de Fork Join. Cuando un hilo trabajador agota las tareas de su propia cola, no queda inactivo. Se convierte en un ladrón y roba trabajo de la cola de otro hilo. Esto asegura un balanceo de carga dinámico y una utilización máxima de la CPU. El propietario accede a sus tareas en modo LIFO, Last In, First Out, para maximizar la localidad de caché. El ladrón, sin embargo, roba la tarea más antigua, la más grande, en modo FIFO, First In, First Out, desde el otro extremo de la cola, minimizando la frecuencia de robos y la contención entre propietario y ladrón. Es crucial entender que fork no ejecuta la tarea directamente ni crea un nuevo hilo, simplemente la planifica añadiendo la tarea a la cabeza, LIFO, de la DEC del hilo trabajador actual. Inmediatamente después retorna, permitiendo que la ejecución del método compute continúe en la siguiente línea de código sin bloqueo. Es un error conceptual pensar que fork crea un nuevo hilo. Es una operación de encolado extremadamente rápida, diseñada para ser llamada recursivamente, garantizando una planificación asíncrona y ligera. A diferencia de un bloqueo tradicional, join no suspende pasivamente al hilo. En su lugar, implementa una espera productiva. Cuando un hilo llama a join, primero comprueba si la tarea ya está completada. Si no lo está, verifica si la tarea está en su DEC local y no ha sido robada. Si la tarea aún no está disponible o ha sido robada, aplica el algoritmo de robo de trabajo, buscando otra tarea pendiente en su propia DEC o en las de otros hilos para ejecutarla. Este ciclo de comprobar, trabajar, comprobar se conoce como task shedding o espera productiva, manteniendo los núcleos de la CPU siempre ocupados y transformando la espera en una oportunidad para avanzar en otro trabajo. El orden y la elección de los métodos de ejecución tienen un impacto directo en el rendimiento. El patrón híbrido, donde se llama a fork para una subtarea
y luego se ejecuta compute directamente en la otra, es el recomendado. Esto reduce el overhead al evitar la creación innecesaria de un objeto fork join task para la tarea derecha y mantiene al hilo ocupado mientras la subtarea izquierda queda disponible para ser robada. Por el contrario, el patrón de doble fork es menos eficiente, ya que puede dejar al hilo actual inactivo si ambas tareas son robadas, forzándolo a incurrir en el costo del robo de trabajo para sí mismo. La máxima eficiencia se logra cuando el orden de los join es el inverso al de los fork, siguiendo la regla del palíndromo. Esto se alinea con el comportamiento LIFO de la DEC local. En el patrón eficiente, al llamar a b.join primero, se procesa la tarea b que está en la cima de la pila. Al terminar, a es la siguiente tarea en la pila, haciendo que a.join sea muy eficiente. En el patrón ineficiente, llamar a a.join primero podría forzar al framework a buscar a en la DEC, que está por debajo de b, lo que añade una pequeña sobrecarga. El orden palíndromo minimiza la búsqueda en la DEC y maximiza el rendimiento del pool de hilos. Dividir el trabajo en tareas excesivamente pequeñas es contraproducente, ya que el overhead de crear, encolar y gestionar objetos fork join task puede superar el beneficio del paralelismo. La solución es el porte secuencial o sequential cutoff. Si el trabajo es menor que un umbral secuencial, se computa secuencialmente, evitando el fork join. El árbol de la izquierda muestra tareas demasiado pequeñas, con alto overhead, mientras que el de la derecha, con un umbral de corte bien definido, agrupa el trabajo en bloques de cómputo secuencial, logrando mayor eficiencia. La regla general es que este umbral debe definir una unidad de trabajo que realice entre 100 y 10.000 operaciones básicas, siendo un parámetro empírico que requiere ajuste. El forkjoinpool.common pool es un pool estático y global, compartido por toda la JVM. Es el motor por defecto para Parallel Streams y Complete Future, y es simple de usar, reduciendo el consumo de recursos, ideal para la mayoría de casos de cómputo puro. Sin embargo, su principal desventaja es la tragedia de los comunes. Una sola tarea bloqueante, como una EIS síncrona, puede paralizar toda la aplicación. Por ello, es crucial crear un New Fork Join Pool dedicado para el aislamiento de recursos, tareas con potencial de bloqueo, usando Managed Blocker, o cuando se necesita un monitoreo y configuración fina para el paralelismo. Para utilizar Fork Join de forma efectiva y evitar problemas de rendimiento o estabilidad, debemos adherirnos a 4 reglas de oro. Primero, solo es apto para tareas CPU-bound. La eficiencia se basa en que los hilos trabajadores estén constantemente ocupados en cómputo. Segundo, no se debe bloquear con operaciones de entrada-salida, ES, ya que operaciones de red, disco o base de datos detendrán un hilo trabajador y causarán inanición en el pool. Tercero, la sincronización debe ser mínima, evitando bloques synchronized que introducen contención. Finalmente, no se permiten excepciones verificadas, checked exceptions, reforzando su naturaleza de cómputo puro, ya que runtime exceptions se propaga a través de join. Como caso de estudio, analizamos el desenfoque de imagen paralelo, un ejemplo clásico de Oracle para procesar un array de píxeles. Aquí utilizamos Recursive Action, ya que la tarea no devuelve un valor, sino que modifica un array de destino. El patrón de división es simétrico, con ambas mitades tratadas por igual. Observamos que en lugar de fork y join explícitos se utiliza invoke all, que es la forma idiomática y más eficiente de ejecutar múltiples subtareas y esperar a que todas finalicen, manejando la planificación internamente. Si el tamaño de la imagen es menor que el umbral, se procesa directamente de forma secuencial. La arquitectura de Fork Join es tan eficiente y fundamental que se ha convertido en la base de características de concurrencia más modernas de Java. Por ejemplo, Parallel Streams de Java 8 Plus utilizan internamente el forkjoinpool.common para ejecutar sus operaciones, aplicando el mismo motor de robo de trabajo.
Más recientemente, con Project Loom y los hilos virtuales de Java 21+, Fork Join también juega un papel crucial. Los hilos virtuales son ejecutados por hilos de plataforma llamados hilos portadores. Cuando un hilo virtual realiza una operación de EOS, se desmonta de su portador, y este queda inmediatamente libre para ejecutar otro hilo virtual, optimizando el uso de recursos gracias, en parte, a los principios de Fork Join y el robo de trabajo. Entender Fork Join es comprender el motor que impulsa la concurrencia de alto rendimiento en la JVM moderna. Para finalizar, resumimos los principios clave de la arquitectura Fork Join. Su modelo es divide y vencerás para el paralelismo de datos, ideal para cargas CPU bound. El motor es el Fork Join Pool con colas de trabajo descentralizadas. Su rendimiento se basa en el algoritmo de robo de trabajo, utilizando LIFO para la localidad de caché del propietario y FIFO para robar tareas grandes. La API Fork planifica asíncronamente las tareas y Join espera productivamente robando trabajo en lugar de bloqueo. La implementación óptima requiere un umbral secuencial para equilibrar overhead y paralelismo, y el patrón Fork Compute Join reduce la creación de tareas. Es esencial respetar las limitaciones, no ES, no bloqueo y mínima sincronización para la estabilidad y el rendimiento del sistema.